Hoy veremos el mundo de John Ronald Reuel Tolkien, creador del Señor de los Anillos, escritor británico nacido en Sudáfrica y considerado el más importante de la literatura fantástica moderna. Veremos su obra y todo lo que influyó en ella. Y si te gusta el video, te pido que le des un like y apoyes mi canal y te suscribas a este. Recuerda que es completamente gratuito. Tolkien nació en 1892, en una etapa de mayor esplendor del Imperio Británico, conocida como la Era Victoriana. Tenía muchas colonias y protectorados, entre ellas las de Sudáfrica, específicamente Bloemfontein, capital del estado libre de Orange, lugar popular por desarrollarse ahí la Guerra de los Boer. Más tarde volverá a Inglaterra, pero a la temprana edad de 4 años quedará huérfano de padre, ya que éste moriría en Sudáfrica por fiebre reumática. Aunque el escritor creía en el nacionalismo, en el entendido de una autorrealización cultural y espiritual de la población, y no el poder sobre otras naciones. Característica que se vería reflejada en sus novelas, en donde se opone a que fuerzas del mal, representados por Morgoth y posteriormente Sauron, controlen y sometan a otros pueblos. Tolkien pensaba que Inglaterra no tenía una verdadera mitología, por eso debemos volver a los orígenes de las Islas Británicas y su posterior desarrollo. Desde tiempos inmemoriales se funden las historias de los fenicios, pictos y celtas. Es en esta cultura que aparece el mito de los druidas, el mago Merlín y del rey Arturo, aunque posteriormente se reescribirá su historia en tiempos medievales. Además, se origina el misterio de Stonehenge y se dice que sería el anillo de los gigantes de Irlanda, que Merlín mandó a traer hacia Inglaterra. Posteriormente, fueron invadidos por los romanos, creando la Nueva Troya, dividiendo a las tribus de las islas por la muralla de Adriano. Al norte quedarían los pictos, a los cuales no pudieron someter, son los actuales escoceses, y al sur quedarían los celtas que se romanizarían y cristianizarían por esta vía, mezclando su cultura con el imperio. Los romanos no llegarían a Hibernia, actual Irlanda, por lo que conservarían la tradición celta intacta, dando origen a su mitología y a su historia propia. Y eventualmente se cristianizarían por San Patricio. Al caer el Imperio Romano de Occidente, las tribus de las islas, separadas por el muro, entrarían en conflicto. Los celtas romanizados solicitarían ayuda de los pueblos germanos, anglos, jutos y sajones, que después de derrotar a las tribus del norte, se asentarían de manera definitiva en la isla. Los habitantes de las islas eran denominados britanos, algunos de los cuales, por los conflictos, huyeron a Francia, formando la Pequeña Britania, denominando al lugar donde provenían la Gran Bretaña. Por otro lado, existían grandes navegantes y guerreros, los pueblos nórdicos, denominados también vikingos, que utilizaron el mar como camino de sus barcos, llegando a todos lados, América y también Europa y las Islas Británicas. Otros llegaron a Francia, y esta, para evitar conflictos y saqueos, le otorgaron una parte del norte de su país, la Normandía. Estos vikingos pasaron a adquirir las costumbres e idioma francés, por lo que se llamarían normandos. Y en el año 1066, una fecha clave, estos normandos, liderados por Guillermo el Conquistador, llegarían a las Islas Británicas, terminando así con los monarcas sajones de Inglaterra, que en adelante tendrían reyes normandos. Esto es decisivo para Tolkien y entender por qué Inglaterra no tenía su propia mitología. Se sustituyó el idioma anglosajón por el francés, utilizado por los nuevos reyes de Inglaterra, además de la influencia del nórdico antiguo, determinando la historia de Inglaterra, en su cultura, tradiciones, arquitectura y en todo su entorno.
Y Tolkien, para crear su Legendarium, toma mitología de todos estos pueblos, celtas, anglosajones y nórdico escandinavo, ya que se dio cuenta que en todas ellas aparecen elementos comunes y principios universales que aplicaría también en su obra. Otra fuente de inspiración fueron las recopilaciones de materiales de seres mitológicos, heroicos y legendarios, que gracias al poeta y escritor islandés Snorri, preservó esta antigua mitología de Islandia, compilándola en los llamados Edda. Otro gran tesoro de Islandia son las sagas nórdicas, que son narraciones en prosa transmitidas en forma oral de generación en generación. Por su relevancia en el idioma, en su obra y en la nación de Inglaterra, en el año 1926 tradujo del inglés antiguo a prosa moderna el manuscrito anónimo que narra la gesta del héroe nórdico Beowulf. Es una de las grandes obras de la literatura británica. A nivel de epopeya, su relevancia es similar al Cantar del Mío Cid. Cuenta la historia de un héroe, Beowulf. En su camino veremos lo que es el bien, el mal, la lealtad, el amor fraternal, la fugacidad de la vida y el peligro del orgullo. Una de sus grandes hazañas fue en su juventud enfrentarse a 2 ogros y ya en el ocaso de su vida destruir a un dragón, que representa el mal y el sacrificio que debe hacer al luchar con este monstruo y dar su vida para salvar a su pueblo. Dicho poema contiene elementos que el autor utilizaría en su creación de la Tierra Media y en la aventura que el hobbit, Bilbo Bolsón, emprende junto con los enanos, enfrentándose al dragón Smaug para recuperar el tesoro perdido. Otra historia es El Anillo de los Nibelungos, basado en la mitología germánica de las sagas islandesas. Es la historia de Sigfrido, que por razones del destino encuentra un anillo mágico que está maldito y que le concede el poder de dominar el mundo. Fue forjado por el enano nibelungo Alberich, con oro robado del Rin. Y hay quienes creen que esta mitología no solamente inspiró al compositor Richard Wagner, sino también a Tolkien en la construcción de su obra. Todo comenzó cuando forjaron los grandes anillos. 3 fueron dados a los elfos, los seres inmortales más sabios y hermosos de todos. 7 a los señores enanos. Y 9 anillos fueron entregados a la raza de los hombres, que más que ninguna otra cosa desean poder. En la tierra de Mordor, en el fuego de la montaña del destino, el Señor Oscuro, Sauron, forjó en secreto un anillo maestro para controlar a los otros. Un anillo para gobernarlos a todos. Otra influencia de Tolkien sería el anillo de Vain o anillo de Silviano, que era un anillo de oro encontrado en Inglaterra. Fue robado por Ceneciano, sobre el cual cayó la maldición del dueño del anillo. Posteriormente fue encontrada una tabla romana que contendría dicha maldición, un juramento malvado que invocaba el poder del creador, exigiendo justicia al dios Nodens. Y dicen que esta historia fue muy importante en la obra del creador del Señor de los Anillos, ya que el arqueólogo que encontró este anillo recurrió a Tolkien para que develara más información. En toda la obra de Tolkien podemos apreciar estos elementos del mundo celta, germano y nórdico, como la inspiración que tuvo de los hermosos cánticos del Kalevala, una epopeya de la mitología finlandesa. El idioma finés, con sus consonantes y terminaciones, los dotaba de armonía y musicalidad, lo que lo ayudaría a crear el Quenya, el idioma de los elfos, en el mundo tolkiano. La época del escritor admira el romanticismo. Este movimiento busca descubrir en las profundidades de la tierra, la lengua, las tradiciones folclóricas, en las leyendas, los mitos ancestrales y las epopeyas de la historia, nuestra propia identidad cultural. Busca el contacto con la naturaleza, es una afición por lo medieval, lo gótico
y la belleza sublime. Un amor hacia la Inglaterra rural, que se vería vulnerada por el capitalismo industrial, que impactaría no solo en la persona, sino también en la obra del autor y en diversas figuras. Como el respetado y prestigioso escritor y crítico de arte John Ruskin. Mr. Ruskin. Wordsworth said of Turner, I think in spite of their unfortunate name, the pre-Raphaelite brotherhood may, as they gain experience, lay in our England the foundation of a school of art nobler than the world has seen for 300 years. Su obra se rebelaría en contra de los perniciosos efectos, tanto sociales como ambientales, de la revolución industrial, señalando que la verdadera riqueza es la virtud. El arte es el índice del bienestar de una nación, y propugnaba la educación artística y la accesibilidad del arte al pueblo. De esta época también tenemos a William Morris, artista británico, poeta, diseñador textil, arquitecto y activista social. Primer escritor de la fantasía moderna, tendría una marcada influencia en Tolkien desde sus inicios literarios. En sus obras, como The Roots of the Mountain, fantasía heroica, remite a personajes como Brodal Oriental en el Silmarillion. Cuando Tolkien fue profesor de Oxford, se vincula a los Coldbeaters, una asociación que tienen intereses en el estudio de las sagas irlandesas nórdicas, de la literatura épica, que el propio Morris había traducido 60 años antes. En sus libros muestra la vida de tribus góticas, germanas, hunos y romanos, con influencia en la poesía nórdica. Creó todo un movimiento artístico, el Art and Craft, cuya belleza también tocaría los dibujos del escritor del Hobbit. Se muestra preocupado por los efectos negativos de la industrialización y la producción en masa. Erige a la figura del artesano. Tolkien también conoció en su época de catedrático en Oxford a C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, admirador de la mitología nórdica. Se unirían por la tinta y formarían el club de los Inklings. Todos estos autores plantean la relevancia por la naturaleza y su oposición a la aniquilación por la industrialización. Su denuncia la revela en El Señor de los Anillos, en la devastación por parte del mal a través del anillo como herramienta para destruir a la naturaleza y corromper a las razas que viven en la Tierra Media. Ejemplo de ello lo vemos en la destrucción del bosque causada por Saruman y sus orcos, que representan la tecnología industrial al servicio de la desolación del mundo. Saruman, esto es indigno de un mago. Tolkien, cuando niño, al regresar de Sudáfrica, creció en una aldea en Inglaterra, cerca de Birmingham, zona rural agrícola, de mucha vegetación y colores. La forma de vida de sus habitantes inspiraron a los hobbits, seres que vivían en la comarca, The Shire. Rodeados de verdes paisajes, viven de la tierra en tranquilidad y paz, maravillándose del milagro de esta vida simple pero hermosa. El autor se sentía representado por esta actitud de vida, y es en este paisaje y sus habitantes lo que le recuerdan los momentos más maravillosos que vivió en su vida cuando fue un niño en la Inglaterra Media, limpia y sin contaminación, que traería posteriormente la revolución industrial. Este espíritu de los hobbits también lo describe un autor escocés que leyó Tolkien, George MacDonald, que decía que escribía no para los niños, sino para los que tienen alma de niños, los que se sorprenden cada día con la belleza de la naturaleza. Sus relatos de fantasía conducirían al camino de la imaginación, a lugares sin límites, destruyendo los muros de la realidad, a lo que nos coartan nuestros sentidos, y a través de la fe, esperanza y lo mágico, vislumbrar la verdadera esencia de la humanidad, que podemos lograr hasta lo imposible, que el espíritu trasciende la muerte, por el amor del dador de la vida eterna. Otro artista, también cercano a Morris, que tocaría la obra de Tolkien,
es Edward Burne-Jones y su arte de inspiración romántica. Cuando el creador del Señor de los Anillos acudió a una de sus exposiciones, su estética lo maravilló. Y con estas figuras esbeltas se puede ver el origen de lo que serían posteriormente los bellos elfos en la creación del autor. Espero te haya gustado el video y te suscribas al canal. En la segunda parte de este video veremos otras influencias en el autor, temas como la libertad, lo que representa el anillo y su periodo en la Gran Guerra.